presencia, Señor. He aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando estés cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro como tú. Sé que dulce es vivir. Sé que dulce es compartir esta vida junto a ti. He aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando estés cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro como tú. Sé que dulce es vivir. Sé que dulce es compartir esta vida junto a ti. Hermanos, buenos días, bendecido día. Bienvenidos a la reunión de adoración de esta su iglesia bautista Betel, donde nuestro Dios se goza en su presencia. Dios nos ama intensamente. Pongamos nuestra disposición ante Él con todo nuestro corazón, porque venimos a adorarle, y adorarle es ponerlo en primer lugar. Abran su corazón y su entendimiento a Él. Él va a hablarnos. Él va a enamorarnos, Él va a entregarse a nosotros. Entreguémonos nosotros también a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Vamos a ponernos a disposición de Él a través de nuestra oración. Les pido que oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso privilegio, Padre, que nos das de reunirnos juntos en tu nombre, Padre. Gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones, Señor, que nos has dado esta semana que ha pasado. Gracias por darnos la bendición, Señor, de reunirnos en tu bendito nombre, Padre, para adorarte, para escucharte, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que perdones todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, nos des sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de ti. Nos hables y tus siervos te escuchemos. Quita todo aquello que quiera estorbar o que esté estorbando, que tus siervos aquí nos deleitemos en ti a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a que vayamos a leer su palabra en Colosenses, en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 3
al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 14. Si ya lo tenemos, voy a darle inicio. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios bendiga su palabra. Ahora les invito, amados hermanos, que pongamos y dispongamos nuestro corazón para este hermoso banquete que Dios tiene preparado por nosotros a través de su siervo, nuestro hermano Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Tenemos hoy el gozo de continuar con el estudio de la palabra. Démosle gracias a Dios por esa gran bendición. Y antes de empezar, los invito a que ahí en su hogar, ahí en el lugar donde estén, pues hagamos esta oración y encomendemos nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que viertes en nosotros. Te pido perdón por nuestros pecados, te pido perdón en especial por mis pecados. Te pido que seas tú, Señor, el que guíe la palabra y que seas tú, Señor, el que entre en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, asimismo que nos des el entendimiento para que cada una de estas palabras que van a ser el día de hoy escuchadas siempre estén basadas en ti, en tu amor y en tu misericordia. Te pido que quites todo aquello que nos puede estorbar, aquel mal sentimiento o aquel mal momento que quiera impedir que tú seas, Señor, el que esté con nosotros. Te doy gracias nuevamente, Señor, por las bendiciones que viertes en nuestros días y te pido que nos sigas protegiendo y bendiciendo. Todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues hoy vamos a continuar con estas lecturas. El día de hoy, como lo vimos, como lo escuchamos hace ratito, hablábamos acerca de la carta de Colosenses. En esta carta, pues vamos a recordar quién la escribió. Todos sabemos que fue Pablo, que Pablo se lo está escribiendo, se lo envía a esta iglesia de gentiles. Pero aquí hay un punto muy importante. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba ahí recluido. Y no creamos que tenía un servicio VIP o que, es que como es cristiano vamos a darle un mejor trato del que se le está dando a los demás. No, era un prisionero más. Y era un prisionero que estaba yendo en contra todavía de lo que era la idiosincrasia, que eran las tradiciones romanas. Entonces, no creo que Pablo la estuviese pasando muy bien. Sin embargo, en ese momento que él está en prisión, nace en su corazón el escribirle a ellos, a esta iglesia de gentiles, a un pueblo al cual le gustaba el sensacionalismo, que estaban propensos al engaño, a todo aquello que eran novedades, a nuevas filosofías, es decir, a todo aquello que actualmente también tenemos, a todo aquello que tenemos en el mundo y que en el cual cada uno de nosotros creemos que es lo nuevo, lo mejor. ¿Por qué? Porque está de moda. Y vamos a darnos cuenta a lo largo de esta meditación que lo que no es necesariamente lo que está de moda es lo que es correcto. Y vamos a darnos cuenta cómo la palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Cuando estaba preparando esta reflexión, esta meditación, esta parte, vino a mi mente una noche de insomnio. Ya saben, ¿no? Cuando uno se va, probablemente, pues, por ejemplo, ¿no? En mi caso me fui a la sala, agarré el control remoto y pues a buscar algo que me aburriera y que me durmiera.
ya no pongo los documentales de National Geographic, porque pues la verdad me meto tanto que luego estoy investigando y quiero saber más y a veces hasta lo regreso y pues ya no logro, ¿no? Entonces llego a estos infocomerciales, donde pues ahora sí vas viendo que salió la novedad de este aparato que te va a ayudar y te va a solucionar la vida y cosas por el estilo. Y en esa noche de insomnio yo me acuerdo que llegué a al famosísimo canal donde te dicen que por medio de ciertas acciones vas a dejar de sufrir. Y ya saben, ¿no? Entre portugués españolizado y todo eso de que nos van diciendo y que cada uno de nosotros lo vamos creyendo, voy viendo testimonios, y lo llamo así, lo pongo entre comillas, de que sus necesidades han sido resueltas. Y uno dice, qué padre, sus necesidades fueron resueltas y qué padre, ¿no? Esta persona hizo algo y obtuvo un beneficio. Pero ¿en verdad funciona así? En realidad es como ir al cajero automático y decir, después de poner mi NIP, quiero tanto, y automáticamente te lo da. Así te responde el Señor. La semana pasada platicábamos precisamente de eso, ¿no? Que no es nada más pedir, sino también saber si eso está conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros se nos está olvidando? Se nos está olvidando orar, se nos está olvidando el tener esa comunicación, esa comunión perfecta y que solamente la podemos tener con nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Caemos en nuevas modas doctrinales. Es que lo de hoy es ver tal canal de YouTube, es ver a tal predicador. ¿Y qué es lo que hacemos? Dejamos de leer la Biblia. Dejamos de leer la Biblia y caemos en el engaño, en falacias y en mentiras. ¿Y qué hacemos entonces? Pues lo único que hacemos, hermanos, invitado, tú que estás aquí también, es tomar el camino fácil. Aquel que nos dice el mínimo esfuerzo. Aquel que nos dice, con esta solución mágica vas a encontrar la respuesta a tu petición. Aquellas soluciones instantáneas, y empezamos también a creer en maravillas de los hombres. Y todo eso lo único que nos va provocando, discúlpeme que se los diga, es una esclavitud y una necesidad de todo lo que hay en el mundo. También, ¿qué es lo que llega a suceder? Llegamos a empezar a crear esos actos reflejos en el cual dice que por medio de un trueque vamos a obtener un beneficio. Es decir, por medio de una manda vamos a tener la respuesta a nuestra solicitud. Por medio de un acto del hombre vamos a obtener la salvación. Si no, pues ahí están las indulgencias, hermanos. Ahí saben a lo que yo me estoy refiriendo. Pero en realidad tenemos que reconocernos que somos esclavos. Sí, aunque nos pese, tenemos que decirlos. ¿Y de quién somos esclavos? Somos esclavos de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestras tristezas, de nuestros enojos. En pocas palabras, llegamos a ser esclavos de nosotros mismos. En pocas palabras, somos esclavos del pecado. ¿Pero qué nos dice la palabra? La palabra nos dice en Juan 8, 31 al 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conclusión: ¿somos esclavos o no? Claro que lo somos. Somos esclavos de nuestros propios pecados, de todas esas ocasiones en que nosotros nos alejamos de nuestro Señor, en todas aquellas ocasiones en que dejamos que la tentación se convierta en una prueba y obviamente vamos a caer. Pero en realidad, ¿somos tan fuertes como para resistir las tentaciones? ¿O somos tan fuertes para decir, para mí no hay ninguna tentación, yo no permito que existan tentaciones en mi vida? Si empezamos a pensar así, hermanos, invitados, amigos, pues ya estamos condenados a caer en el pecado, porque estamos creyendo en nuestra fuerza y no en la gracia, no en aquello que el Señor nos ha dado. Vamos a recordar, por ejemplo, en Mateo,
Mateo 4, del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Si Jesús fue tentado, ¿por qué nosotros no? ¿Qué creemos o qué esperamos nosotros para pensar que la tentación no va a estar alrededor de nuestra vida? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, fíjense cómo en la astucia del diablo habla acerca de las necesidades. ¿Quién de nosotros no hemos sido tentado en nuestras necesidades? En dinero, en una necesidad que tenemos emergente y que casualmente, los voy a llamar así, casualmente se nos presta la ocasión. Ahí está la tentación. ¿Quién de nosotros no lo ha vivido? ¿Quién de nosotros no solamente nos dice el Señor: resiste, que la lucha es mía? 2. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí es algo muy importante. Fíjense cómo en este versículo anterior, ¿qué es lo que hace el diablo? Cita la Biblia, cita la Escritura. Y conforme a eso viene el engaño. ¿Y qué viene? Y viene la manipulación. Y muchos decimos: no, es que dice la Biblia, y dice la Biblia, pero siempre la interpretamos a lo que queremos y para justificar nuestra tentación, nuestro pecado, y sin embargo no le decimos: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Es decir, podemos agarrar cualquier otra situación de vida y podemos ponerla y podemos decir: es que no está prohibido, es que no queda claro, es que me deja el libre albedrío. Pero la palabra es como tal. ¿Y qué es lo que le dice? Tendrás todos los reinos. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Todo, poder, avaricia. No solamente te va a cubrir tus necesidades, va a cubrir todo. Todo, absolutamente. Vas a ser el más poderoso, vas a ser el más rico y vas a ser lo que tú quieras. ¿Cómo la tentación ahí está rondando? Posteriormente, ¿qué es lo que le dice el Señor? Vete, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Pero ¿qué es lo que pasa también? Hay una parte en donde le dice que tus ángeles vengan a salvarte, que le dice casi los que están alrededor de ti te pueden venir a salvar. Es decir, mi entorno, mis capacidades, mis talentos, yo mismo me salvo, yo mismo me curo, yo mismo, ¿qué es lo que va a suceder? Que solamente yo puedo realizar todo y puedo resolver todo. Qué gran tentación y a la vez qué gran mentira. En realidad, nuestros talentos nos han salvado. En realidad, la buena o la mala suerte nos ha salvado. En realidad, ¿fue casualidad? ¿O en realidad es el Señor que en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos sigue cubriendo y nos sigue protegiendo? Es donde tenemos que meditar en la palabra y no muchas veces, como lo hemos estado haciendo, en las palabras de moda, en las filosofías de moda, en las doctrinas de moda. Y entonces, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer si estamos en una situación de pecado, si estamos en una situación tan difícil que Dios no lo puede llegar a entender? Muchas veces decimos, ¿no? O peor aún decimos, a Dios no lo metas en esto. ¿Y qué es lo que sucede? Se nos olvida ir al donde tenemos que ir, a nuestro origen, al lugar de donde vierten todas las verdades que nos rigen en nuestra vida y que es la palabra de Dios. En Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, fijemos nuestra mirada, fijemos nuestro corazón y pongamos nuestro entendimiento en la palabra de nuestro Señor. Porque así vamos a comprender que no hay dominio, no hay principado, no hay potestad que nos controle. Si nosotros oramos, si nosotros tenemos esa comunión con nuestro Señor, si nosotros vivimos conforme a su palabra, simple y sencillamente no hay una potestad sobre nosotros. Y para reafirmarlo, la misma palabra nos lo dice en Romanos 8, 37, 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, fíjense cómo nuestro Señor nos vuelve a recalcar. No hay nada por encima de Él. No hay ni una potestad, no hay ángeles, no hay muerte, no hay vida, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni nada. No hay nada de lo cual el Señor no nos pueda proteger y nos pueda guiar. Cuando nosotros tenemos ciertos momentos de nuestra vida en los cuales llegamos a creer, y lo digo tal cual, llegamos a creer que cierta acción va a llevar una reacción, empezamos a justificar los actos. Recuerdo muy bien en alguna ocasión, en esa vida pasada, antes de conocer a mi Señor, que tuve por ahí una amistad en la cual me decía, nosotros atravesamos por una situación, como todos, de angustias, de ciertas necesidades, de ciertas tristezas tal vez, y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a una señora, fíjense, te voy a recomendar a una señora que te hace unos trabajos súper efectivos. Mírame, ¿te acuerdas cómo yo estaba en crisis? Y mira, ya también puedo invitar a comer, ya cambié de carro, pues ya ando viendo lo de una casa y me está yendo muy bien por un trabajo que ella me hizo. Híjole, ¿no? A mí, ¿qué fue lo que pasó? Pues me dio miedo. Le digo, no, ¿cómo crees? Yo creo en Dios y en eso yo no me meto. Y viene el engaño. Y me dice, no, dice, es que ella reza, ella le pide a los santos que ahí tiene, que sea Dios el que te esté cuidando. Y el que sea el que te quite casi me dijo el mal de ojo, ¿no? Que tienen ustedes. Y estaba la tentación. Total, hermanos, que no les voy a mentir, fui a ver. Por curiosidad, ya saben que el hombre, pues por la curiosidad fue expulsado del paraíso, pues por la curiosidad vuelve a pecar también. Fui y platiqué con esta señora. Y le dije, a ver, pues cuéntame, y me empieza a decir, no, es que mira, yo hago aquí una oración, y aquí están mis santitos, y aquí está esto, y tengo agua bendita, y todos, ya saben, ¿no? Entonces todo lo que era la religiosidad popular, pues dices, pues funciona. Dije, pues se ve bien. Y me dice, ¿y sabes qué? Por ser amigo de tal, te voy a cobrar tanto. Yo no sabía si era mucho, si era poco, pero era dinero que no tenía. Así de sencillo. Entonces, ok, pues yo le hablo, ¿no? La clásica, ¿no? Y me voy. Yo recuerdo muy bien que estaba en casa con mis hermanos, estábamos jugando fútbol, o bueno, intentando jugar fútbol. Y sonó mi teléfono y contesté. No ubicaba el número y era esta señora. Yo no le di mi número.
Y me dice, oye, es que mira, la verdad te voy a hacer una super oferta, págame la mitad y cuando ya empieces a ver todos los resultados, me pagas la otra mitad. Ay, pues bien tentador. La verdad, bien tentador, ¿eh? Porque dices, ay, pues me está diciendo que pues yo también voy a tener dinero, que yo también eso, que yo también lo otro. Ah, pues sí. Y le digo, ¿sabe qué? Déjeme platicar con mis hermanos, porque era el trabajo para todos, ¿eh? El trabajito que nos iban a hacer. Déjenme platicar con mis hermanos y ahorita me pongo de acuerdo. Total de que colgué, por poquito me mete gol mi hermano, y pues yo tuve que regresar, jugamos. Eran ya como las 9 de la noche, esa llamada fue como a las 3, 4 de la tarde porque acabábamos de comer. Y se me olvidó. Así, textual se me olvidó. Al otro día, era domingo, me vuelve a marcar como a mediodía. Oye, ¿qué pasó? Y la verdad, se los tengo que decir, le dije, no nos interesa. Y se los tengo que decir, ¿por qué no me interesó? Tanto es así que ni se lo platiqué a mis hermanos. Y me di cuenta que ese tipo de situaciones de vida, todos las atravesamos. Después, por obra y gracia de nuestro Señor, sí les puedo decir que todas las cosas fueron pasando, fueron siendo cubiertas por el Señor. Y yo sí puedo decir que gracias a lo que el Señor me ha ido mostrando, yo me pude haber comprometido en cosas que probablemente me pueda dar pena y me pueda dar vergüenza. Pero no lo hice yo. Probablemente ahí el Señor me envolvió, me dijo, esto yo lo hago, esto tú dedícate a jugar fútbol, tú dedícate, en ese entonces ya estaba mi sobrina, tú dedícate a tu sobrina. Yo veo. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos damos cuenta que todo esto que nos manda el enemigo es para separarnos de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y lo he visto con muchos amigos. Y amigos, también lo digo entre comillas, porque cuando un amigo no concuerda con tu estilo de vida, pues no puede ser tu amigo. Y los he visto ahora con pulseritas, ya saben, ¿no? Amarillo con verde, con su collarcito, con ciertos símbolos para demostrar que un santito les está ayudando. Y me empiezo a entristecer y platiqué con uno de ellos y le dije, oye, ¿por qué traes la pulserita? No, es que fíjate que aquí la iglesia de San Juditas me dijeron, iba caminando y me dieron un pedacito de papel, que si yo hacía tal cosa y que bla, 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 y que bla, 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 y mira, fíjate que me ha ido muy bien. Ah, ok, pero ahora yo lo tengo que hacer y tengo que estar invitando a la gente y le tengo que llevar una mayor ofrenda. Es decir, poco a poco, ¿qué es lo que hace el pecado? Te va llevando, primero, a no creer en Dios, que ya con eso es más que suficiente. 2, a depender de modas, a depender de qué. Pues de que simple y sencillamente Dios es tan pequeño, como se los dije, que algunos creen que está en esto. Ese es su Dios. Pero su Dios, hermanos, mi Dios es el creador, mi Dios no es el diosito. Mi Dios, ¿qué es? Es el creador de todo. Mi Dios no necesita que usted le rece un rosario, que usted le haga una manda, lo que necesita Dios, y lo ponemos entre comillas, es que nosotros seamos unos auténticos hijos de Él. Es decir, que nosotros con nuestros actos, con nuestras palabras y sobre todo también con nuestros pensamientos, nos identifiquemos como hijos de Dios. Pero es más fácil traer una crucecita, pero es más fácil traer una pulserita. Y con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos impidiendo tener esa relación directa con el Señor. Porque ahora necesitamos de alguien para poder llegar a Jesús y de alguien más para llegar al Padre. Cuando la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Pero qué creen, hermanos? Nosotros como hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, usted y yo, que ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, que vivimos conforme a lo que Él nos está mandando, somos hijos de Dios. Que sí nos equivocamos, que sí pecamos, pero seguimos siendo hermanos de Dios. En la primera de Timoteo, en su capítulo 1 del 7 al 9 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento sano, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ver, estamos haciendo un trámite, ¿no? Ahí nos están escribiendo, ¿no? Nombre, Carlos Rodríguez Brito. Edad, 44 años. Sexo, masculino. Estado civil, ¿no? Y cuando llegan a religión, cristiano. ¿Qué? Cristiano. Porque nos da pena. Hay un espíritu de cobardía. Porque van a decir, uy, ¿tú eres cristiano? ¿Tú? ¿Pero qué no era el que estaba hablando barbajanería y media hacia afuera? Este que se estaba albureando. ¿Qué no es el que siempre vemos que se está poniendo unas de aquellas? Y nos dan un espíritu de cobardía. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a hacernos un poquito a un lado. ¿Y empezamos a qué? A vivir esclavizados en el pecado. Empieza a ser limitada ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio por nuestros propios pecados. Empezamos una vez más a ser esclavos de nosotros mismos, de nuestros actos, y nos vemos limitados por miedos, por pesares, o peor aún, por nuestra propia indolencia, para no decir de nuestra propia mediocridad como hijos de Dios. ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no se ha equivocado hoy? ¿Quién de nosotros no tuvo a lo mejor en este momento o antes de poner el culto un acto de ira? O le salió algo, o dijo una mentirilla, o quiso molestar a alguien. Ya pecamos. ¿Y por eso no somos hijos de Dios? ¿Por nuestras obras, por nuestras acciones, dejamos de ser hijos de Dios? No. ¿Qué se nos olvida, hermanos? Orar. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Ponernos a cuentas con nuestros hermanos, con nuestro hermano, con nuestro Dios. Si no, ¿para qué nos fortalece el Espíritu? ¿Nos fortalece para que todos digan, ay, estoy orgulloso de Él? No, hermanos, recuerden cómo murieron todos los apóstoles, ¿eh? Y créanme que no fue un motivo de así, de que, ay, yo quiero ser como Él. Si tuviéramos tenido ese espíritu de cobardía, créanme que no como Pedro, que lo niega 3 veces, ¿no? Lo seguiríamos negando hasta la eternidad. Si supiéramos que íbamos a ser crucificados, que a uno lo iban a aventar, que a otro lo iban a lapidar, que a otro lo iban a quemar, créanme que no hubiéramos dado entonces testimonio. Pero es tan fácil para nosotros ahora, que es únicamente modular nuestra conducta, que es únicamente vivir en armonía con el Señor conforme a su palabra, que se nos olvida que somos hijos de Dios. Queremos andar en el mundo, queremos andar ahí dando risa, porque pues, es de moda, ¿no? Es la moda. ¿Por qué? Porque es bien carismático. Hombre, tiene un carisma que te convence a la primera. El Señor no era carismático, el Señor era cierto. Que si tenía otros atributos es porque el Espíritu Santo estaba en él. Pero no era el carisma lo que les hacía que les cayera bien. No, porque vamos a escucharlo a él porque me cae bien. Pues Jesús los confrontaba con su pecado, ¿eh? Si usted, hermano, se confronta con su pecado y se agarra en el espejo y se empieza a decir, eres un pecador por esto y esto, hasta usted mismo se va a caer mal. Porque a nadie nos gusta que nos digan que somos pecadores. Porque a nadie le gusta reconocer que somos esclavos de nuestros pecados. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no, que una vez que nosotros somos hijos de Dios, tenemos un espíritu de poder, es decir, de decirle a ese pecado, ya no más. Nos dice, resiste. Nos da también un espíritu de amor, para que no andemos señalando a los demás. ¿Sabes qué? Es que él es un pecador, y él también es un pecador, y él también. No, porque si un hermano cae en un pecado, podamos actuar con amor, exhortarlo en amor, exhortarlo vía la palabra y no señalarlo.
Porque recordemos que cada vez que uno apunta con un dedo, hay 3 que nos están apuntando. Porque es muy fácil resaltar el pecado de él, el pecado de alguien más, para que no se fijen en los míos. Hermanos, debemos de tener ese amor hacia los demás. Y también nos da un espíritu de dominio propio, precisamente ¿para qué? Para dominarnos, para no ceder y sobre todo para siempre tener ese dominio y querer siempre ir hacia nuestro Señor. Pero soy pecador. ¿Cómo puedo yo entonces acercarme nuevamente al Señor? ¿Cómo puedo yo compartir la palabra del Señor? Nos excusamos para llevar la palabra, o peor aún, para recibir la palabra. La palabra del Señor dice en 1 de Timoteo 1 y 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Sin embargo, la misericordia del Señor nos acercó y por eso nosotros somos salvos, por medio de su gracia, por medio de esa fe que nosotros tenemos en Él. Hermano, ¿quién de nosotros no ha sido blasfemo, perseguidor o injuriador? Todos. En algún momento de nuestra vida hemos pecado. Porque ¿cómo hemos blasfemado? Cuando a alguien tal vez se le olvida decir, gracias Dios porque tú hiciste esto. No, fue gracias a mí, a que yo me parto el cuerpo para que haya alimento en esta casa. Porque yo tengo que aguantar esto, porque yo tengo que hacer esto, y por eso hay dinero en esta casa. Porque yo soy el proveedor. Discúlpame, hermano, porque vas a cometer el mismo error que yo cometí. Vas a creer en tus fuerzas y no creer en la divinidad, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hace un año, cuando empezó toda esta pandemia, cuando empezó toda esta nueva realidad, como le estamos diciendo, yo estaba muy empecinado en mis fuerzas, pero excesivamente empecinado. Es que voy a ir a ver a tal cliente, y es que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y como ya viene esta debacle económica, yo voy a obtener este cliente y voy a obtener esto. Y en mis planes nunca estuvo el Señor. El Señor, yo creo que se carcajeó de mí, pero también se entristeció. Se carcajeaba de mis planes, pero se entristecía, que en ningún momento le dije, Señor, si tú no vas por delante, ni un paso he de dar. Moisés lo dijo. Si tú no vas por delante en esta travesía, en este éxodo, yo no salgo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Estamos blasfemando. Estamos siguiendo en contra de la palabra. ¿Quién de nosotros no ha sido perseguidor? ¿Sabes qué? Fulanito de tal se está portando mal y hay que decirle, y hay que hablar con el pastor, y hay que acusarlo, y hay que... Todos hemos sido perseguidores. ¿Y quién más no hemos sido injuriadores? El chisme, la calumnia, la mentira, lo ocupamos siempre para que mi pecado no sea visto por los demás. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y es entonces, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? De inicio, darle gracias a Dios de que usted y yo podamos hablar con la palabra. De que yo le doy gracias porque sé que soy indigno de estar aquí y de compartir su palabra, porque soy un pecador. Sí, me pongo en manos del Señor, sí le pido perdón, y no hay momento en mi vida que después de darme cuenta que he pecado y que he fracasado como humano, no hay momento en el cual yo no le pida perdón al Señor, y me duele.
Si me duele pedirle perdón a mis semejantes cuando me equivoco, ahora imagínense pedirle perdón a aquel que me ha salvado. ¿Qué es lo que también tenemos que hacer? Darle gracias a Dios porque podemos orar con Él, porque podemos platicar con Él, porque podemos estar en esos momentos de tristeza, de angustia, podemos estar en paz por medio de la oración. Porque también podemos oírle decir: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿quién de nosotros en algún instante de su vida no ha sentido ese fracaso? Y no fracaso porque te salió mal un negocio, porque tal vez tuviste una separación amorosa, porque reprobaste en la escuela, porque no te quedaste en la universidad que querías. ¿Quién de nosotros no ha tenido aflicción por sus pecados? ¿Quién de nosotros no le ha dolido en el alma? Y así desde que tú dices: es que pequé y me dolió. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, Él es el que ha vencido en este mundo. Y entonces, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este mundo donde hay lágrimas, donde hay sufrimiento? Híjole, qué gran injusticia. ¿Qué hacemos? Para eso, hermanos, mejor lo que siempre hay que hacer es recurrir a la palabra. Y en Hechos 16, 13, 15 nos dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón para que ella estuviese atento a lo que Pablo decía. Fue bautizada ella y su familia, y ella lo que dice es: si habéis juzgado que yo soy fiel a ti, Señor, entra en mi casa y posad. Y los obligó a quedarse. Tu hermano podrás decir que cuando recibiste al Señor en tu corazón, al igual que yo, pues ya somos salvos. Pase lo que pase, yo soy salvo. Porque haga lo que haga, yo soy salvo. Pero es ahí donde tenemos que entrar en una reflexión. ¿En realidad tuve ese encuentro con el Señor? ¿En realidad me puedo considerar su hijo? Es decir, en realidad todos los días de mi vida le pido al Señor que me renueve como humano, que me acerque a Él, que no me deje caer en el pecado, que me fortalezca, que me guíe. ¿En realidad se lo pedimos? ¿O vivimos como es el mundo, en una media, como veleta, y nos dejamos llevar? ¿Y tú que estás aquí con nosotros por primera vez, has obligado al Señor a que se quede en tu vida? ¿Lo has recibido en tu corazón? ¿O sigues pensando que tus tradiciones te van a salvar? ¿Sigues pensando que el poner una veladora le va a dar calor a tu alma? ¿Sigues pensando que una manda te va a responder una oración? ¿Sigues pensando que el no ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, te va a salvar? La palabra de Dios es directa y te dice que no hay más camino que nuestro Señor Jesucristo.
Y es por eso hoy te pido que le hagas como le hizo Lidia, que te postres y que te sientes y que escuches la palabra de Dios. Que escuches y que le abras tu corazón y que le pidas al Señor, quédate en mi casa. Imagínate que te estoy presentando ahorita al ser más importante del universo. Bueno, no lo imagines, lo es. Imagínate que te estoy presentando a aquel que siempre va a tener una palabra de amor, de paz y de esperanza. No te lo imagines, es Jesús. Imagínate que te estoy diciendo que va a ser el que te va a ayudar con todos tus problemas, todas tus aflicciones, y va a estar ahí, pero no te lo imagines. Vívelo y date cuenta que es Él. ¿No te daría gusto que se quedara alguien así en tu casa? ¿No te daría una enorme alegría el saber que no solamente te va a ayudar, sino que lo principal que va a hacer es de que va a perdonar tus pecados, que va a darte la gracia de poderle llamar Padre y que te va a dar la salvación? ¿No lo quieres en tu casa? Yo sí lo quiero. Yo sí quiero tener siempre a Jesús en mi casa. Yo siempre, a pesar de que me equivoque, a pesar de que peque, me pongo en oración porque no quiero que Él se vaya. Yo quiero obligarlo que siempre esté en mi corazón. Yo quiero que esté siempre en el corazón de mi esposa, de mis hijos y de todos aquellos a quienes yo amo. Yo quiero que esté en el corazón de mi mamá, yo quiero que esté en el corazón de mi papá, yo quiero que esté en el corazón de mis hermanos. Y es por eso, hermano, a ti, hermano, sí, te voy a hablar ahora sí específicamente a ti. Tú que invitaste a alguien a que escuchara la palabra de Dios, a que insistas, a que obligues a tu propio ser a buscar la palabra de Dios. A que ya que lo invitaste a esta persona a escuchar la palabra, lo sigas invitando, lo disipules, lo lleves a los pies del Señor. Tú no tienes un espíritu de cobardía. Nosotros como cristianos no tenemos excusa, porque somos fríos o calientes, porque tibios hasta el mismo Señor los va a vomitar. Hermano, no hay peor prisión que podamos vivir que es estar alejado de la palabra de Dios. Hoy te lo digo y te lo digo con todo el amor que cada uno de ustedes se merece. Tenemos un mandato y ese mandato dice: id y hacer discípulos. Tú que lo invitaste, es tu responsabilidad. El Señor lo puso en tus manos, lo puso en ti. Hay que tenerle miedo al Señor también, recuerda, que cuando nosotros estemos en su presencia nos diga: ¿qué hiciste con esa alma que yo te puse? Si tú le dices: es que fíjate que por la pandemia no lo pude ir a ver, te va a decir: a pesar de la pandemia, tú siempre tuviste para comer y siempre estuve contigo. Si tú le pones cualquier excusa, tú verás que en todas las excusas siempre estuvo el Señor solucionándolas. Y a ti que nos escuchas por primera vez, tú que has estado siguiendo tal vez estos cultos, te invito a que recibas al hombre más importante del universo, al hombre, como te lo dije, que va a sanar tu alma y que ha perdonado tus pecados por medio de todas y cada una de las gotas de sangre que Él derramó en la cruz. Sí, así es el Señor Jesucristo, un Señor de amor, de misericordia, un Señor que no va a solucionar tus problemas mágicamente, sino que le va a dar cauce a ellos para que tú comprendas cuál es su voluntad, que te va a fortalecer y que sobre todo te va a dar el entendimiento de lo que Él está pensando y qué es lo que sigue para ti. Así es que si tú escuchaste la palabra de Dios, no es casualidad. Acércate también a quien te invitó. Acércate a quien te prestó, te mandó este link. Acércate a aquel que tuvo ese valor para decirte: quiero que vivas conmigo en la eternidad. Déjate llevar por la palabra de Dios y no la de los hombres. Y sabrás lo que es felicidad. Sabrás que a pesar de que tengas problemas, siempre tienes a quien recurrir. A pesar de que tengas angustias, sabrás quién te va a dar paz. Y sabrás que aunque peques, siempre vas a tener el perdón por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a orar y que hoy, Señor,
te pedimos en especial por todos aquellos que están escuchando la palabra, tanto quienes nos decimos hijos tuyos, para que demos testimonio, como para aquellos que quieren ser tus hijos. Dios Padre Todopoderoso, hoy estamos aquí reunidos, implorando tu perdón, tu misericordia, estudiando tu palabra, pero sobre todo, Señor, estamos aquí con alegría de saber que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que hoy que hemos escuchado tu palabra, seas tú el que obra en cada una de las obras de los que te escuchamos. Que seas tú, Señor, el que perdone nuestros pecados y que seas tú, Señor, el que cada día vaya acercando más hacia ti. Te pido perdón por nuestros pecados, Señor, te pido perdón por los pecados de todos los que estamos escuchando esta palabra. Te pido, Señor, que con tu sangre preciosísima nos limpies, nos lleves y sobre todo que todos podamos gozar de la vida eterna. Señor, te reconocemos como lo que eres el Creador y el gran Dios. Te reconocemos como lo que eres nuestro Creador y nuestro Señor de amor, de misericordia y de paz. Te pido, Señor, que cuides nuestro corazón, que veles por nuestro entendimiento y que por todas las cosas, Señor, podamos siempre escuchar tu palabra. Todo eso te lo pido en nombre y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ya para despedirnos vamos a pasar a los anuncios. El día de hoy con gozo podemos festejar, ahora sí a la distancia, a nuestro pastor Manuel Martínez y a nuestra hermana Ruth Torres por 58 años de matrimonio. Muchas gracias, pastor, muchas gracias, hermana Ruth, por su ejemplo y muchísimas felicidades. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muchas felicidades, pastor. Muchas felicidades, hermana Ruth. En otro anuncio, les recordamos que tenemos un correo electrónico. Si usted necesita una cita, si necesitamos que oremos por ustedes, es hola@betel.org.mx. Y a ustedes que nos están sintonizando, que nos están visitando por primera vez o que están ya próximos a querer pertenecer a nuestra iglesia, les recordamos que tenemos una clase especial para ustedes que se llama Encuentros con Jesús. Esa es a las 12 del día y en el link de este video ustedes van a poder encontrar el vínculo para que se puedan conectar con ahí mismo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nuevamente muchas felicidades a nuestro pastor, a la hermana Ruth. Que Dios los bendiga. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir
y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.